de la actualidad, del día, tiene que ver con los casos de sífilis en la Argentina. Se dispara una peligrosa enfermedad de contagio, dicen los titulares, contagio sexual, alertan por una vía de infección poco conocida. Subieron un 26% en 2025 en comparación con 2024. Hubo 71% más de contagios que en la media de los 5 años anteriores. Estamos en comunicación con Eduardo López, que es médico infectólogo. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Lo que queda del día te saluda. ¿Eduardo? Sí, ¿Qué hola. tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a hablar. No, al contrario, gracias a vos porque queríamos consultarte acerca de esta infección que se está expandiendo en nuestro país, ¿no? Y los casos que crecieron de una manera alarmante. Así es, en realidad la sífilis enfermedad está creciendo en el mundo Uh-huh. y en Argentina en particular los aumentos han sido muy significativos, como bien marcaron ustedes. Y ha aumentado la sífilis a cualquier edad, ha aumentado la sífilis en embarazadas, ¿no? Se ha mantenido con un ligero declive la sífilis congénita, que es la que adquiere el feto durante el embarazo. ¿Está bien? Esos son los tres aumentos, tres marcadores que se utilizan a nivel mundial y Argentina no escapa a estos marcadores. Deberíamos de ver qué está pasando con la enfermedad. Ahora, esta causa de aumento es multicausal, no es un solo factor. Hay cuadros sanitarios y medidas conductuales. Por ejemplo, se ha bajado en forma notable el uso de preservativo, especialmente en adolescencia y adultos jóvenes. En segundo lugar, en general, la gente consulta en forma tardía, digamos, y muchas veces los análisis no se hacen con la rutina que merecen, ¿no? Y en cuarto lugar, que los controles de embarazo no son los que uno quisiera hacerlos uno por mes o por lo menos 5 a 7 durante el embarazo. Todo esto ha aumentado y después hay un tema muy interesante, que se ha disminuido la percepción del riesgo en general de enfermedades de transmisión sexual y en particular de sífilis, ¿no? Uh-huh. Cuando te voy a tutear, te pido disculpas. Sí, cómo no. Cuando vos decís que llegan tarde a la consulta, ¿cuál es el momento ideal, digamos? ¿Cómo es la prevención? Bueno, tomando la sífilis tiene una evolución que es que uno lo analiza, la sífilis primaria, el secundarismo y después la sífilis terciaria, cuaternaria. La sífilis primaria es la lesión que ocurre en las mucosas, que se denomina el chancro sifilítico, que es una lesión de tipo ulcerosa, diríamos no sangrante, no dolorosa al tacto, y se acompaña muchas veces de adenopatías a nivel de la ingle, con un ganglio que predomina sobre los demás, que se llama el ganglio capitán, que se ha puesto eso desde hace mucho tiempo. En el hombre es más fácil porque el hombre ve, porque se ubica en el pene, pero en el caso de la mujer generalmente es vaginal, muchas veces pasa desapercibido. Después de un tiempo de esto, el agente etiológico de la sífilis, que se llama treponema pallidum, pasa a sangre y aparece el secundarismo sifilítico, con lesiones de piel, con agrandamiento del hígado, agrandamiento del vaso, aumento de las enzimas hepáticas, etcétera, ¿no? Ese es el secundarismo. Y luego aparecen las lesiones más tardías, que digamos no vale la pena comentar porque son ya lesiones que lamentablemente por no diagnóstico. Entonces, lo que habitualmente pasa a veces desapercibido es la lesión inicial. Y muchas veces, sobre todo en la mujer, consulta por el secundarismo. Y en el embarazo se da justamente que la mujer en algún momento, el treponema, el agente causal de la sífilis, recorre la sangre y transmite la enfermedad al feto. Eso sería un poco el mecanismo global para entender un poco el tema, ¿no? Por eso es tan importante los controles. La recomendación sería
anual, cada 6 meses, si uno tiene sexo o tiene relaciones sin protección? Bueno, en primer lugar, el preservativo tiene un altísimo porcentaje de eficacia para prevenir la sífilis, ¿está bien? Uh-huh. Ese es el primer punto. Como no hay percepción de riesgo y por conductas, diríamos, de cierto prejuicio con respecto al uso del preservativo, este uso de preservativo ha disminuido en forma importante. Uh-huh. Y eso hace que el riesgo de contagio sea muy grande, ¿no? Ahora, en el caso de la mujer embarazada, en realidad uno tiene que hacer los estudios por unas técnicas muy clásicas, muy bien demostrada su efectividad, que se llama la BDRL, que es muy típica, que uno además debe solicitarla al comienzo del embarazo, a la mitad del embarazo y al final del embarazo, para estar seguro que la madre no se haya contagiado en algún momento de su embarazo, ¿no? Uh-huh. Y en caso que la madre sea positiva, lo bueno del caso es que el tratamiento es muy fácil, diríamos son 3 inyecciones de un muy viejo antibiótico, que es la penicilina, que mata y elimina muy bien el treponema. Lo mismo pasa cuando aparece la primera infección. Uno da penicilina y en realidad prácticamente hay curación 100%. Si la madre es tratada durante el embarazo, igual los controles hay que hacerlo para ver cómo disminuyen, diríamos, la positividad de la BDRL para estar seguro que está curada. Uh-huh. Y además, cuando nace el chico hay que estudiarlo, porque el chico puede nacer con síntomas, con hallazgos en lesiones de piel, en lesiones óseas, o en el hígado, o en el vaso, o puede pasar desapercibido, ¿está bien? Pero a todo chico uno tiene que hacer los estudios serológicos para estar seguro si se ha infectado o no se ha infectado. Uh-huh. Y por otro lado, hay que estudiar la pareja, que no es un tema menor, ¿está claro? Pero también la pareja uno tiene que estudiarla para determinar si está infectada y tratarla. Claro. Esto es un poco el panorama. Uh-huh. Ahora, es una lástima que teniendo métodos de prevención tengamos un aumento muy importante de sífilis, y yo creo que un tema muy importante es que tampoco hay campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual, particularmente en sífilis. No sé si usted ha recorrido todo el año, yo no he visto ninguna comunicación en medios masivos sobre el riesgo de sífilis, de cómo prevenirla, etcétera, etcétera. Porque no hay educación uh-huh. para las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Fíjese usted qué interesante. Hay educación para evitar el embarazo, salud reproductiva. ¿Está bien? Sí. Pero no para las enfermedades de transmisión sexual infecciosas. Uh-huh. Y eso es una contradicción, ¿no? Y mucha ignorancia también, porque al no haber campañas, hoy leía informaciones sobre este tema y hablaba de los adolescentes que debutaban con prácticas sexuales orales, pensando que de esa manera no había probabilidades de transmisión de enfermedades sexuales, que no es así. No es así. Hay varias enfermedades de transmisión sexual por sexo oral. La sífilis es una de ellas, la gonococcía es otra de ellas, diríamos, y hay una tercera que no se nota al principio, perdón, sino que llega a producir cáncer, que es el HPV. Claro. El virus del papiloma humano, diríamos, uno lo puede adquirir por el sexo oral y después puede provocar el carcinoma orofaríngeo. Es una de las causas importantes del carcinoma orofaríngeo. Por suerte, en el caso de HPV, hay una vacuna. Digamos que usted se pone la vacuna y esta es una vacuna de altísima efectividad para prevenir eso. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar, en primer lugar, en educar. En segundo, en lo conductal. Utilizar el preservativo, diríamos, evitar el sexo oral, diríamos, y utilizar el preservativo en forma permanente, dado el alto grado de eficacia. Y muchas veces,
Cuando usted tiene sífilis, a veces va acompañado de VIH. Entonces usted cuando le hace el examen, no solo hay que hacerle para descartar sífilis, sino para otra enfermedad de transmisión sexual. Llámese el gonococo, llámese la hepatitis B, por ejemplo, llámese HIV. Doctor, no existe inmunidad. Digo, si uno tiene sífilis y se cura, no es que ahora quedaste libre de no volver a contraerte, ¿no? No, exacto. Usted se puede reinfectar con la sífilis. Y eso es una causa que muchas veces ocurre, diríamos, la mujer embarazada usted la trata y después sigue teniendo relaciones sexuales, diríamos, con individuos que no fueron tratados ni estudiados y se reinfecta, ¿no? Claro. Eso está perfectamente estudiado y la sífilis no deja inmunidad de por vida, salvo que usted le evite. Ahora, pensaba en los preservativos, digo, que es de entrega gratuita en muchos lugares, por lo menos yo tengo un parque cerca de mi casa con un puesto de salud y reparten preservativos. En los hospitales también son gratuito. ¿Con qué tiene que ver la negativa a usar preservativo? Porque repartir preservativo, diríamos, si usted no enseña el porqué, si usted no le plantea lo que evita, diríamos, y los riesgos de esas enfermedades que evita, es el combo. Ahora, si usted reparte preservativo como si, para que el adolescente o el adulto joven lo guarde, no sirve para nada, porque es un elemento que uno tiene que explicar y enseñar, junto con repartir los preservativos, ¿no? Correcto. Si no, en realidad es una tarea a medio camino, ¿no? Te estoy regalando u obsequiando esto para evitar todo esto que puede venir, ¿no? Todas las enfermedades que puedes llegar a tener. Exacto. Las enfermedades de transmisión sexual requieren cambios conductuales. Esto es fundamental. Y para que la sociedad tenga cambios conductuales, usted tiene que enseñar por qué tal cosa que le estoy dando, qué evita y la gravedad de lo que evita. ¿Está bien? Y eso no se hace. Y tampoco hay campaña de difusión. Entonces, muy complejo, diríamos, y es entendible, porque, mire, no solo aumentó la sífilis, también aumentó la gonocoxia también en la Argentina, que es otra enfermedad clásica de transmisión sexual, ¿no? Por lo tanto, me parece que es fundamental animarse de generar cambios en la prevención de enfermedades, porque si no, tratamos, pero no garantizamos que va a evitarse otra vez la enfermedad, ¿no? Totalmente, y reforzar la educación en los chicos. Definitivamente, la educación de evitar las enfermedades de transmisión sexual se tiene que dar claramente en la escuela a partir de los 12, 11 años, 13 años si quieren, porque en la Argentina, no nos olvidemos, que el embarazo en adolescente, la media de edad, es 15 años. ¿Está bien? Aproximadamente. Con lo cual usted tiene que enseñar antes, ¿no? Totalmente. Eduardo, gracias por la comunicación. Disculpame que hablamos tantas veces, siempre te estamos llamando, siempre te estamos molestando y hablando de diferentes cuestiones. Te agradecemos mucho y que tengas buenas noches. No, muchas gracias por llamar y les agradezco realmente que toquen un tema que es tan sensitivo a la comunidad. Para tomar conciencia y darle la importancia que merece. Que tengas buenas noches. Exacto. Gracias, igualmente, y un gran 2026. Igualmente, ahí estábamos en comunicación con el doctor Eduardo López, infectólogo, hablando acerca de la preocupación por esta infección sexual que se expande, que parece que no, yo no lo puedo creer. No, porque aparte es una época en donde se habla mucho más de sexo, dejó de ser tabú, es raro, la verdad que es raro. Es raro. Lo que no es raro